En esta ocasión vamos a hablar precisamente de la opinión pública y la opinión publicada, si se identifican o no se identifican. Y para hablar de ello, tenemos una mesa sensacional. Quiero invitar a Heidi Osuna de ENCOL, que se reúna con nosotros. Un aplauso para Heidi, bienvenida. Gaby de la Riva, de la Riva Group. Bienvenida, Gaby. Víctor Ortiz, de IMS. Y Rubén Aguilar, de El Afán, que también nos acompaña. Rubén, bienvenido. ¿Es verdad que no se puede modificar la opinión? ¿Tú has detectado, Heidi, en estudios que haya modificaciones o está más difícil la posibilidad de modificación de opinión entre lo publicado para que se convierta en opinión apropiada o pública? Bueno, primero, para que sea opinión pública, tiene que tener un interés público, ¿no? No le interesa a la gente si hacemos una encuesta de lo que comemos en casa, ¿no? Tiene que ser que tenga algún vínculo con el público, con el espacio público. Aquí me gustó mucho el título de esta mesa porque es lo que yo como encuestadora vivo todo el tiempo, ¿no? Mi círculo, mis amigos me dicen: no le creo a tus encuestas, no puede ser que el presidente esté aprobado por más del 65% de los mexicanos. Hay un columnista muy famoso que dice: todo mi entorno, pero aparte todos los niveles socioeconómicos con los que yo tengo contacto, que según él tiene contacto con todos los niveles socioeconómicos de este país, lo odian, ¿no? Pues por supuesto, ¿no? Porque no sales de tu burbuja, ¿no? Pero si tú vas y preguntas, el presidente tiene arriba de 65% de aprobación. Y no solamente es un presidente popular que mantiene aprobaciones, que ha tenido aprobaciones históricas de hasta 80%, es un presidente que gana elecciones. Y no solo gana elecciones, arrasa elecciones. Es más, es un presidente que hoy, si hoy fueran las elecciones para la presidencia de la República, él tiene una candidata muy competitiva, o sea, la primera mujer sumamente competitiva para una elección presidencial, un segundo lugar cercano a la más competitiva, o sea, digamos que tiene dos corcholatas efectivas. Peña Nieto no tenía candidato, es más, no tuvo ni siquiera un año antes. Felipe Calderón no tenía candidato popular o con una intención de voto o candidato fuerte, ni siquiera un año antes. Vicente Fox tampoco lo tuvo. Entonces, este es un presidente que la opinión publicada puede odiarlo, puede reprobarlo, pero la opinión pública y lo que nosotros medimos en la opinión pública es un presidente popular y es un presidente que si el día de hoy fuera la elección, su partido político arrasaría y tiene dos candidatos muy competitivos. Que son sus propios, ¿no? Los de él, los de él, ¿no? Y aparte en una sucesión muy adelantada, ¿no? Es más, si nosotros nos hubiéramos puesto, y bueno, y tenemos mediciones de otros presidentes y de otros posibles candidatos, ninguno de los candidatos de los otros presidentes tenían el conocimiento que tienen tanto Claudia Sheinbaum como Marcelo Ebrard, ni las preferencias. Sí, entonces, de alguna manera sí funciona la crítica publicada, como dice Rubén, con una especie de efecto boomerang, que en una de esas hasta refuerza y afianza la postura previa, pero es posible. Creo que el problema no es creo que el problema no es de la opinión publicada, ¿no? Creo que el problema es porque no es un problema de los medios, es un problema de la oposición. O sea, el que el presidente no tenga competencia no es un problema de los medios de comunicación y no es un problema de la opinión publicada, es un problema de la oposición que tiene el país. Sobre la aprobación del presidente, tomando en cuenta Oráculos, al corte del informe, de este último informe, en el corte de los más presidentes, Andrés Manuel tiene 67, Felipe Calderón 57, Vicente Fox 55, Peña Nieto 37 y Ernesto Zedillo 59, ¿no? Sí es sustancialmente más alta, al menos en las últimas 2 y 3 administraciones.
efectivamente la oposición está perdida, ¿no? No tiene, su discurso es atacar al presidente, ya vemos que es un presidente popular, también es hablar sobre los temas que según ellos creen que son importantes, pero hablando, ya vimos que el discurso del presidente de las clases funciona, ¿no? Ya vimos que había un resentimiento por los privilegios y esta lucha de clases. A ver, Víctor nos está exponiendo los datos de Twitter, que es muy valioso tener esta información, en donde nos dicen que lo que más consultan los mexicanos es temas de salud en estos momentos, ¿no? En 2012 era corrupción, ¿no? Cerca de la elección de 2018 era corrupción, y ahorita es salud. El problema es que la oposición, cuando habla del tema de salud, habla del desabasto, de lo que el presidente no está haciendo, pero no dan una propuesta, no dicen qué van a hacer ellos por la salud, no dicen qué van a hacer ellos por la seguridad, porque también es uno de los temas, no dicen qué van a hacer ellos por la corrupción. Lo único es exhibir la corrupción de este gobierno, lo único es exhibir la incapacidad de este gobierno, pero así no vas a tener adeptos. Lo que necesitan es ser una oposición disruptiva, como pasó en Nuevo León. En Nuevo León es el claro ejemplo de que si le hablas a la gente como ellos quieren que les hables y los mensajes que ellos necesitan, es posible que un partido que tiene una afinidad partidista de 4% pueda llegar a tener 39% de los votos. Y estaba un candidato que estaba en tercer lugar, ¿no? O en cuarto, depende de la medición, llega al primer lugar con un partido político que no tiene movilización, que no tiene estructura. Pero ¿qué hizo? Él habló de la corrupción y habló de la vieja política que significaban todos. Para él la vieja política era Morena, era el PRI, era el PAN, era el PRD, y daba propuestas, igual y propuestas muy simples y que recuerdo que hice unos estudios allá, y la propuesta que más valoraban en Monterrey, no en todo Nuevo León, pero en Monterrey, de Samuel García, era que les iba a poner un nuevo estadio de los Tigres. Y entonces yo no veo, digo, podemos valorar si es una buena o mala propuesta, digo, sería muy mala propuesta si fuera la única propuesta, pero tú tienes que tener un abanico de propuestas como esa, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente lo está pidiendo, pero también está pidiendo salud, pero también está pidiendo educación. Entonces, por supuesto que hay alguna manera de contrarrestar a Morena, lo hay. El problema es que la oposición está perdida, no entiende al votante. Coincido con Rubén y con Gaby, bueno, con Víctor también, que necesitamos justamente escuchar, ¿no? lo que la gente quiere. No le tienes que dar todo lo que la gente quiere, ¿no? Porque para eso son políticos, tienen que traducir esas escuchas a políticas públicas eficientes, ¿no? Y que vayan a hacer un legado de sus gobiernos. Creo que lo que tenemos que dejar de hacer, muchos ciudadanos y sobre todo los ciudadanos que quieren ser oposición, es dejar de hablar al presidente. Necesitan hablar de otros temas, ¿no? Puede pasar, lo que sea que pase en la mañanera, deben de dejar de escribir del presidente. Es más, la gente que más odia al presidente más habla de él. Tienen que ignorarlo, tienen que empezar a proponer temas distintos al presidente. Si van a hablar de salud, no critiquen las políticas del presidente, hagan propuestas de qué es lo que tienen que hacer sobre salud, qué van a hacer sobre la corrupción. No tienen por qué hablar del presidente, pueden hablar de cómo están los niveles de corrupción actualmente, pero tienen que omitir la palabra Andrés Manuel López Obrador.